La historia del mesianismo en el judaísmo es la historia del fracaso y la decepción. En lo que concierne a los judíos, el Mesías nunca ha llegado, pero lo hará algún día, lo que significa que todos los que hasta ahora han asegurado ser el Mesías han sido solo ellos mismos, bajo una ilusión, o son fraudes o fracasos. Así que debe haber algo en el mensaje de Jesús. Jesús debió haber predicho su crucifixión. Su sufrimiento sería una parte importante de su movimiento. Debió haber dicho que eso sucedería, de lo contrario, luego de su muerte, sus seguidores se habrían ido a casa. Tal vez las más dramáticas y controversiales de las profecías bíblicas sean aquellas que describen la muerte de Jesús. Según los evangelios del Nuevo Testamento, las autoridades romanas arrestaron a Jesús, lo acusaron de sedición y lo sentenciaron a muerte por crucifixión. Sus seguidores habrían concluido por la crucifixión que Jesús no era el Mesías, pues no había ninguna figura mesiánica en el judaísmo en el tiempo de Jesús que tuviese una trayectoria que terminase en una cruz romana. Jesús termina por morir de un modo humillante. Y podríamos preguntarnos, ¿qué hace a Jesús tan especial? ¿Por qué querría alguien seguir a Jesús? En especial después de su muerte. En el tiempo de Jesús, muchos judíos creían que el Mesías vendría como un conquistador, que derrotaría militarmente a los romanos y restablecería un poderoso reino judío en la tierra. Para ellos, la crucifixión de Jesús no era un destino apropiado para un Mesías. Pero según algunos estudiosos, los seguidores de Jesús examinaron las páginas del Antiguo Testamento en un esfuerzo por probar que la muerte de su Salvador era, de hecho, un cumplimiento de las profecías bíblicas. De hecho, es muy difícil hallar algo en el Antiguo Testamento que diga que el Mesías vendrá a sufrir y a morir. Y los primeros cristianos que tuvieron que trabajar muy duro para interpretar lo que vieron suceder entre ellos a partir de las escrituras del Antiguo Testamento que amaban. Comenzaron a intentar hallar a Jesús en todos los lugares posibles en las escrituras hebreas, así que tomaban varios pasajes que parecían hablar de alguien como Jesús y decían, estas son profecías mesiánicas. Si podías hallar alguna línea y usar ese texto como evidencia de que Jesús era el verdadero Mesías, el Mesías prometido, entonces era un argumento especialmente creíble para los primeros cristianos, que de hecho eran judíos. En Isaías 53 se habla del sufrimiento del siervo de Dios, que será perforado por las transgresiones del pueblo y morirá. Y los cristianos vieron esta profecía como una clara indicación de la muerte de Jesucristo. Comenzaron a hallar pasajes que describen el sufrimiento de una persona justa, pero que es reivindicada por Dios. Y los discípulos dijeron, eso se refiere a Jesús, que sufrió y fue reivindicado por Dios. Por sus heridas somos sanados. Eso se refiere al Mesías. Isaías 53. Al interpretar el sufrimiento y muerte de Jesús como un acto de sacrificio divino y liberación espiritual, si acaso no política, los primeros cristianos lograron argumentar que Jesús era el cumplimiento cabal de la imagen del Mesías del Antiguo Testamento. Jesús era un profeta, como los profetas del Antiguo Testamento, que parecía un juicio venidero, pero era un profeta diferente, pues era un profeta apocalíptico que creía que Dios le había revelado secretos que le darían sentido a lo que estaba ocurriendo allí y ahora. No hay duda de que el texto probatorio para los primeros escritores cristianos eran las Biblias hebreas. Los primeros cristianos intentaban convencer a sus pares judíos de que esta nueva figura merecía su reverencia